El seguir a Cristo. Si yo le hiciera esta sencilla pregunta, ¿es usted seguidor de Cristo? ¿Cómo contestaría? ¿Es seguidor de Cristo? Bien, si le preguntara eso a algunas personas, dirían, ¿quiere decir que sí creo en Dios? No. Solo le pregunto si es seguidor de Cristo. O tal vez respondan, bueno, sé acerca de Él, pero esa no es la pregunta. Y a menudo dirían, pues sí, voy a la iglesia. Tampoco esa es la pregunta. O quizás digan, de vez en cuando asisto a la iglesia, sirve en la comunión y participo. No. Le pregunté si es seguidor de Cristo. Bueno, doy a buenas causas. Esa no es la pregunta. Creo que soy buena persona. No pregunté eso. Trato de llevar una vida buena, no bebo ni le soy infiel a mi esposa. No, no le pregunté eso. O oro cuando siento la necesidad de hacerlo. No le pregunté. Le pregunté si es seguidor de Cristo. Es sorprendente cuántas personas tienen diferentes respuestas, como, pues sí, me considero una persona religiosa. Tampoco le pregunté eso. O bueno, mis padres eran muy religiosos. Tampoco eso le pregunté. Y la verdad es que todas esas respuestas, cualquiera o todas juntas, no equivaldrían a ser o no ser seguidor de Cristo. Mucha gente cree que si ciertas actividades son propias de su vida o ciertas experiencias, entonces eso lo hace seguidor de Cristo. Eso lo hace cristiano. No siempre es así. Así que vayamos a Mateo, al capítulo 4, versículo 18. ¿Es usted seguidor de Cristo? Escuche lo que dice la Biblia. Versículo 18 de Mateo 4. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Y dónde encaja Cristo en su vida? Pensando en eso, consideré que el título de este mensaje era El seguir a Cristo. Entonces, lo que quisiera hacer en este mensaje es darles las actividades y las experiencias de un verdadero seguidor de Cristo, para que pueda decidir si lo es o no. Porque hay ciertas cosas que son esenciales para un seguidor de Jesucristo. Muchas personas creen serlo, muchas no están seguras, muchas saben que no lo son, y muchas, en verdad, son seguidores de Cristo. Así pues, el propósito de este mensaje es solo aclarar eso. Espero que tengan un lápiz, un bolígrafo y un papel. Y quisiera que escribieran esto porque cuando alguien le pregunten, ¿es seguidor de Cristo? Puede decir sí. En concreto, si sabe cómo decir que sí. Quisiera que examinara su corazón y se preguntara no si va a la iglesia, si ha sido bautizado o tomado la comunión, o ha hecho esto o lo otro, sino, ¿soy en verdad un verdadero seguidor de Cristo? Entonces, ¿cómo es un verdadero seguidor de Cristo? ¿Cómo suena? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son las experiencias de un verdadero seguidor de Cristo? Así que espero que lo escriba ahora. Para ser seguidor de Cristo, el paso número 1 es nacer de nuevo. Juan 3 dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, o entrar al reino de Dios. Así que el primer paso para ser seguidor de Cristo es nacer de nuevo. Olvídese entonces del asunto de la iglesia, el bautismo y todo lo demás. Es nacer de nuevo.
lo cual es cuestión de confesar sus pecados, rendir su vida a Cristo, aceptar su perdón en su vida y comenzar a andar en sus caminos. Primero de todo, nacer de nuevo. ¿Ha nacido usted de nuevo? Cristo no pudo haber sido más claro al hablar de nacer de nuevo. No solo ser mejor, no solo mejorar, sino nacer de nuevo como resultado de su confesión, arrepentimiento y entrega a Cristo como Señor y Salvador. Paso número 1. ¿Lo anotó? Diga amén. Paso número 2. Es que si es seguidor de Cristo, será una persona que ora. Escuche este pasaje de Jesucristo en Lucas 6, versículo 12. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Quizás alguien diga, pues yo oro. ¿Y con qué frecuencia ora? ¿De vez en cuando? No. Si en verdad es seguidor de Cristo, la oración es parte crucial de su vida. De hecho, ¿cómo comienza el día en este mundo sin hablar con Dios? ¿Y cómo se duerme en la noche con seguridad perfecta sin hablar con Dios? ¿Cómo afronta los problemas en la vida sin oración? Es decir, la oración debe ser no solo un hábito, sino parte muy importante de nuestra vida. ¿Orar por qué? Orar por todo. Jesucristo oró por muchas cosas. Pero deseo que notemos esto. Mire, he aquí el Hijo de Dios. Comenzaba su día a solas con Dios. ¿Cuántas veces he hablado de comenzar el día con oración, a solas, pasar un tiempo en quietud? Si desea ser seguidor de Cristo, un seguidor hace lo que hace el líder, ¿verdad? Así que primero que todo, nacer de nuevo. Segundo, hacer de la oración un hábito muy vital en nuestra vida. Entonces, le pregunto, la mayoría aquí se consideran seguidores de Cristo. ¿Dónde cabe la oración en su vida diaria? ¿Es algo que hace si está en problemas? ¿Si tiene necesidad? ¿Si está enfermo? ¿Si se acuerda? ¿O si casi tiene un accidente y le da gracias a Dios? Pero, orad sin cesar, dice la Biblia. Jesucristo comenzaba su día, no solo en este versículo, sino en otros. Comenzaba su día a solas, hablaba con Dios. Claro, los discípulos que no aguantaban tenían que encontrarlo e interrumpirlo. Pero segundo, la oración es una parte vital. Tercero, si en verdad somos seguidores de Cristo, debemos escucharlo. En Mateo capítulo 17, versículo 5, escuche lo que dice la palabra. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que dice, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Es su palabra, y creo que una de las debilidades más grandes entre los creyentes es no escuchar a Dios. Dios es el Dios soberano del universo, Señor, amo de todo, quien requiere nuestra obediencia, rendición y nuestro reconocimiento de su dominio como Dios en esta sociedad y en el mundo. ¿Cuántos estamos escuchándolo? ¿Cuándo fue la última vez que se puso de rodillas o se retiró a un lugar en particular a orar y dijo, Señor, hoy no te diré nada, solo quiero escucharte? Quizás diga, he escuchado a Dios y no me ha dicho nada. ¿Sabe por qué? No ha tenido la actitud correcta. El Dios soberano del universo, quien le amó tanto que envió a Jesucristo a morir por sus pecados, siempre está disponible para escuchar las oraciones de sus hijos que vienen a Él con sinceridad. No significa ir a Dios después de confesarle todo, porque a veces vamos a Él para confesar y arrepentirnos,
de nuestros pecados, de lo que sea. Pero un seguidor de Cristo es alguien que ora y escucha a Dios a la vez que habla con Él. Así que le pregunto, ¿ha nacido de nuevo? ¿Qué lugar tiene la oración en su vida? ¿Con qué frecuencia toma tiempo para escuchar a Dios? ¿O es usted el único que habla? Mucha gente ora así. Señor, vengo a ti, hoy por mis necesidades, las conoces todas y confío en que me protegerás, guardarás y cuidarás. Y sabes lo que quisiera tener, sabes todo lo que está en mi lista, y confiaré en ti, en que me cuidarás hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Todo eso se trata de mí, lo mío y yo. Nada de eso es para adorar al Dios Santo, quien merece nuestra lealtad y obediencia al andar fielmente delante de Él. Número 4. Para ser seguidores de Cristo hay que creer en Él. Este versículo sencillo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Confiar en Dios, tener fe en Él. En Juan capítulo 3, versículo 16, por ejemplo, ese versículo es esencial para que lo sigamos. Si no creo en Él, no haré lo que dice. Si no creo en Él, no lo obedeceré. Si no creo en Él, no andaré en sus caminos. Si no creo en Él, viviré enfocado en lo que quiero, cuando lo quiero, sea lo que sea. ¿Puede usted decir con sinceridad, vivo por fe? Confío a Dios, mis necesidades, mis dificultades, mi dolor. Confío en Dios cuando enfrento una tentación. ¿Qué parte tiene la fe en mi diario andar, en mi vida práctica? Entonces, número 5. Si somos seguidores de Cristo debemos obedecerlo. Lo obedeceremos. Juan capítulo 8, versículo 12 dice: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, el que me sigue, el que me obedece. Si en verdad soy seguidor de Cristo, la obediencia es fundamental. Además, es el deseo de mi corazón. Si entiendo quién es Jesucristo, sería un tonto si no lo obedeciera. La Biblia dice, porque la paga del pecado es... ¿Qué? Sonó muy débil. Porque la paga del pecado es... ¿Qué? Muerte, correcto. ¿Por qué querría pecar contra Dios si sé que al final habrá muerte? No solo muerte física. Podría ser muerte a mi facultad de amar a alguien. Podría ser muerte a la oportunidad de que Dios bendiga mis ingresos por haberlo desobedecido con ellos. Y así podríamos seguir con la lista. Por lo tanto, la obediencia es esencial para ser seguidores de Cristo. Quizás alguien diga, ¿por qué dedica tanto tiempo a esto? Permítame preguntarle, ¿por qué dedico la mayoría de esas primeras horas y días en la vida de sus hijos diciéndoles, debes hacer esto? Quiero que crezcas y seas. ¿Qué les enseñaba a sus hijos? ¿A hacer qué? A obedecerle, porque quería que crecieran y fueran lo mejor posible. Si sigue a Cristo, lo obedecerá. Si no lo obedece, le agradecerá por darle suficientes penas, problemas y pruebas para corregir la distracción en su vida. La obediencia a Dios es fundamental. Y a la gente no le gusta hablar de obedecer a Dios. Quieren hablar de cuán bueno es Dios. Pues claro que Dios es bueno. Y sabe una de las razones por las que es bueno. Porque nos enseña a obedecerlo a Él, quien es la fuente de todo lo bueno en nuestra senda. Ahora, espero que esté escribiendo estas cosas y espero que antes de acostarse esta noche las examine. De hecho,
Sería buena idea tener esta lista junto a su cama para que diga, bien Señor, sé que soy tu seguidor, sé que he nacido de nuevo, estoy orando, estoy escuchándote. O sea, examínese. Un verdadero seguidor de Jesucristo hará cada una de estas cosas. Hasta ahora tenemos razón, ¿cierto? Amén. Sonó muy débil, pero ya se despertarán. Debemos obedecerlo y asimismo debemos amarlo. Si vamos a seguir a Cristo, lo amaremos. Escuche Marcos capítulo 12, versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Vea esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Uno no dividido, mitad en el mundo y mitad con Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, con todo tu ser, con toda tu personalidad. Y él dice, con toda tu mente. O sea, mucha atención. Si amo a Dios con toda mi mente, tendré cuidado con lo que pongo en mi mente, con lo que pienso, en quién pienso y la clase de pensamientos que tengo. Si en verdad soy seguidor de Cristo y lo amo con todo mi corazón, alma y mente, tendré mucho cuidado con lo que pongo en mi mente. Mire, no puede amar a Dios con todo su corazón y sentarse a ver en la televisión algo que dañe por completo su mente, rete su sentido de obediencia, desafíe el sentido de pureza en su corazón. No, si en verdad lo ama. Y llegamos a este tema de amarlo. Ese amor influirá en lo que pienso, mi forma de pensar, a dónde voy, lo que digo, lo que hago. Amar cubre cada aspecto de nuestra vida. Así que pienso en la gente que dice, claro que sí, soy creyente, soy seguidor de Cristo. Sin embargo, ni siquiera han pensado en cómo sus actividades señalan si son o no creyentes. Asimismo, compartirlo, o sea, hablarle a alguien más acerca de él. Escuche lo que dijo en Mateo capítulo 28, versículo 19. Se sabe estos versículos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, proclamar la palabra, llevar la verdad de su palabra a todas las naciones, a quienes nos aman, a quienes nos odian. Pienso en cómo ese versículo se lleva a cabo hoy en el mundo entero. Hay gente que arriesga su vida 24 horas al día para llevar la verdad sencilla del Evangelio a la gente a su alrededor. Jesucristo envió a sus discípulos a un mundo de odio, enemistad, amargura y muerte. Pero es nuestra responsabilidad proclamar su palabra. Eso significa que debo hablarle a alguien, pero le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que de forma intencional y deliberada escogió a alguien que usted sabía que en verdad necesitaba conocer al Señor Jesús, que necesitaba ser salvo? ¿Cuándo fue la última vez que les dijo algo? Tal vez solo algo breve o alguna invitación, lo que sea, para llevarlos a donde puedan ser salvos y comenzar a seguir a Cristo. Él les dijo eso a sus discípulos, pero su intención era que todos lo hiciéramos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, sí, pero debemos decirles cómo, uno por uno. No tenían televisión, ni radio, ni micrófonos, ni nada, pero transformaron el mundo de aquel entonces. Hoy tenemos el privilegio de llegar a cada rincón de la tierra donde vivimos. Tenemos la facultad y la capacidad de llevarlo. Pero la verdad es esta. No estoy seguro de cuán genuino sea yo si no estuviera interesado en alguien. Una cosa es decir todo el mundo, pero ¿qué de alguien? Todo el mundo conoce a alguien a quien decirle algo. Al menos despertar su atención respecto a su relación con Dios. Eso es un verdadero seguidor de Cristo. Es decir,
no lo seguimos a ciegas, sino que seguimos a Cristo, siendo sensibles a las personas que nos rodean, quienes no lo siguen y lo necesitan con urgencia. Todos conocemos a alguien hoy que necesita a Cristo en su vida. Mire, un verdadero seguidor de Cristo no cierra sus oídos, ni sus ojos, ni sus sentimientos. Somos sensibles a gente a nuestro alrededor que necesita a Cristo con urgencia. Desde luego, número 8, servirle. Si somos seguidores de Cristo, le serviremos de alguna manera. Escuche lo que dice la palabra en Juan 12:26. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Más claro que el agua. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Quiere que Dios le bendiga? Esta es una de las promesas más breves de la Biblia. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Todos tenemos la facultad de servir al Señor de algún modo, pero ¿cómo sirve al Señor? Sirviendo de algún modo a alguien más. Hay muchas formas de servir al Señor, pero el asunto aquí es que Él quiere que nos demos a otros. Pensemos en esto. ¿No fue eso lo que Él hizo? Vino al mundo, vivió 30 años en los que trabajó como carpintero y luego dedicó sus últimos años a predicar el Evangelio, a compartir la verdad, y murió en la cruz por nosotros. ¿Qué hacía? Servía al Padre. Y cada vez que hacemos algo que es agradable a Dios, sabio, útil, ya sea en palabra o hecho, ¿qué hacemos? Servimos a Dios. Eso hacen los verdaderos creyentes. Los seguidores de Cristo no son egocéntricos, sino que ven a su alrededor. Los seguidores de Cristo pueden sufrir con la gente que sufre. Los seguidores de Cristo pueden discernir cuando alguien a su alrededor sufre, ya que nadie más parece importarle o entender. Los seguidores de Cristo están dispuestos a servir a otros, al dar, al alentarlos de alguna forma, al proclamarles la verdad del Evangelio o presentarles la verdad del Evangelio aunque no quieran escucharla. Los seguidores de Cristo marcan la diferencia. Desde luego, esta es una que no nos gusta. Los seguidores de Cristo sufren por Él. Están dispuestos a sufrir por Él. En Filipenses capítulo 1, versículo 29, un versículo maravilloso. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Quizás diga, bueno, no sé por qué tengo que sufrir para ser cristiano. Tal vez nunca tenga que sufrir para ser cristiano, pero si quiere seguir a Cristo, es probable que sufra de algún modo. Quizás piense, bueno, los pastores no sufren. No se ha puesto en nuestros zapatos. Así pues, si sigue a Jesucristo, sufrirá. Presta atención. Sufrirá el rechazo de algunos. Tal vez sufra con su situación económica o sufra por su empleo. Puede que sufra en sus relaciones. Si es un verdadero seguidor de Cristo, hay gente que no le querrá en su círculo. ¿Sabe por qué no lo quieren? Porque los hace sentir incómodos. Porque su personalidad tiene algo que no encaja con ellos. ¿Aman el mundo? Usted no. No bebe lo que beben, ni va a donde van, ni viste lo que visten. Así que hay algo en usted que no les cuadra. Pero la Biblia dice que debemos sufrir por Él. O sea, debemos estar donde necesitamos estar, seamos aceptados o no. Debemos hacer lo que tengamos que hacer, les guste o no. Hay que compartir el Evangelio, sea aceptado o rechazado. Verdaderos seguidores de Cristo. Ahora, si lo ha escrito, que espero que sí, póngalos en su casa junto a su cama y esta noche, antes de dormirse, véalos. No tiene que decir
todo lo que he dicho, solo nacer de nuevo, orar, escuchar, creer, obedecer y amar. Fíjese, cuando justo antes de dormir repasa algo así, se duerme con eso en mente. Eso es lo último en lo que piensa. Toda la noche su mente programa esa verdad en su razonamiento. Y cuando se despierta en la mañana, si repasó todos esos y dijo, Señor, quiero ser seguidor de Cristo hoy, gracias porque he nacido de nuevo, y repasa toda la lista, no le tomará mucho en aprendérselos de memoria, ¿verdad? Porque su mente se ha programado para pensar como Dios quiere que piense. ¿Y qué sucede? Dios transforma nuestra vida sin siquiera darnos cuenta de lo que sucede. Y esa es mi oración por usted. Hoy está aquí. Quizás esté de visita o tal vez lleve varios domingos asistiendo, pero no ha nacido de nuevo, no ha aceptado a Cristo como su Salvador, ni le ha rendido su vida. Ese es el primer paso y le animo, porque mire, lo demás no cuenta. Olvídese de los demás hasta que dé el primer paso, porque todos los demás tienen de base el primero. Si está dispuesto a pedirle al Señor Jesús que perdone sus pecados y rinde su vida hoy a Él, y quiere edificar sobre este fundamento que es su fe en Cristo, Él está dispuesto a perdonar sus pecados y a comenzar hoy mismo con usted, dándole la vida más maravillosa que podría imaginarse. Amén. Amén. Oremos, Padre. Te damos las gracias porque en tu infinita sabiduría hiciste la verdad tan sencilla para que todos la entendiéramos a fin de andar en obediencia a tu voluntad. Graba estas verdades en nuestros corazones y mentes. Padre, te pido que traigas a la memoria de cada persona que antes de apagar la última luz vuelva a leer esto y te pida que actúes en su corazón. Y después de encender la luz mañana, que vuelvan a leerlo. Y Señor, que traigas a su mente uno o todos estos a lo largo del día en su trato con otros. Al escuchar sus penas, sus problemas, sus cargas. Somos tus seguidores, Señor. Queremos ser tus seguidores genuinos e impactar la vida de otros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nuestras convicciones en torno al dinero. Sabe que el dinero está en la mente de la gente hoy. ¿Tendré suficiente para los gastos de la semana? ¿Me alcanzará para la universidad de mis hijos? ¿Me atrasaré más en mis pagos? ¿Qué voy a hacer con toda esta deuda? Así que al pensar en el dinero en su vida, todo el mundo quiere tener algo, ¿verdad? El dinero no tiene nada de malo, ni perverso en ello, depende de su uso. Entonces, al pensar en el lugar que ocupa el dinero, y todos los políticos dicen, tendremos más empleos, implicando que tendremos más dinero y por ende mejorarán las cosas. Es una promesa que en verdad no pueden probar, pero lo dicen. Así que hoy deseo hablar de su convicción personal particular en cuanto al dinero en su vida. Si alguien dijese, pues, ¿en qué parte de la Biblia está eso? Le sorprendería saber con qué frecuencia habla Dios del dinero en la Biblia. Por ejemplo, más de la mitad de las parábolas en la Biblia tratan de dinero. No lo pensaría, ¿verdad? Más de la mitad de las parábolas. Y segundo, la Biblia habla más de dinero que del cielo o el infierno, y más de dinero que de la oración, y hay cientos de versículos en la Biblia que tratan de nuestras finanzas personales. Ahora, sea yo creyente o no, si alguien me dijese, en este libro todas las situaciones son ciertas, pues pensaría, necesito leerlo, quizás sea que podría ayudarme. Y en verdad la Biblia, la palabra de Dios, es la mejor guía financiera que se haya escrito.
no puede equivocarse si obedece lo que dice Dios. Entonces, al considerar eso, pienso que este es el punto de vista del mundo, que no el de Dios. La perspectiva del mundo podría describirse en una palabra: acumulación. ¿Cuánto puedo ganar? ¿Cuánto puedo tener? ¿Cuánto puedo ahorrar? ¿Cuánto puedo tener en el futuro? ¿Qué hay de mi jubilación? Es recibir, 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 porque el interés principal es el interés propio. Se trata de mí y lo que quiero hacer, lo que quiero comprar, lo que quiero tener en mi vida. Y el enfoque está en el placer, la seguridad y las necesidades personales. ¿Cómo lo obtengo? Y luego, ¿cómo lo mantengo y protejo? Ese no es el énfasis de Dios, para nada. ¿Y ese punto de vista qué promete? No promete gozo, felicidad, paz, prosperidad ni nada más. Cuando se centra solo en uno mismo, va por mal rumbo. La pregunta es: ¿qué punto de vista tiene Dios sobre el dinero? El punto de vista del mundo no garantiza ningún tipo de seguridad. La gente solía decir: hoy lo tienes, mañana quién sabe. Hoy no, hoy lo tienes, hoy mismo lo puedes perder. Así que lo que Dios dice del dinero es muy, muy importante. Este es uno de los mensajes en nuestra serie de nuestras convicciones. ¿Qué convicciones tiene del dinero? ¿Cuál es su sistema de creencias? ¿Cómo maneja el asunto del dinero? Y al pensar en lo que dice la Biblia del dinero, empecemos donde empieza Dios, en el Salmo 24. Le invito a acompañarme y vea lo que dice en el primer versículo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que el punto de vista de Dios es este: soy dueño de todo. Dios es el único que puede decir soy dueño de todo. Pero esa es la verdad básica del dinero. Y es que Dios es dueño de todo. Dios es dueño de la tierra, de toda la tierra, de las estrellas, de todo lo demás. Fíjese, si todo le pertenece a Dios, ¿quiénes tenemos el privilegio de manejar una parte? Nos convertimos en mayordomos del dinero de Dios. Y no me refiero a billetes y dólares, sino a todo lo que Dios nos da. Y al pensar en que Dios es el dueño de todo, ¿cuál es la palabra clave? Bueno, la palabra clave del mundo es acumula, acumula, acumula. Pero la palabra de Dios, la palabra clave de Dios es distribuye, distribuye. Y esas dos sencillas palabras describen dónde estamos. Quienes quieren tener todo lo que puedan y quienes quieren dar todo lo que puedan. Permítame preguntarle, ¿quién cree usted que es más feliz? ¿Quienes se esmeran en tener todo lo que pueden o quienes se esmeran en dar todo lo que pueden? Bueno, la imagen es que por un lado quienes tratan de mantenerlo todo tienen una especie de reserva, pero quienes tratan de dar son como un canal. Pasa por nosotros, a donde Dios quiera. Eso hacemos. Dios bendice, bendice y bendice. Y pienso que hay dos aspectos de dar. Uno de ellos es motivar, o sea, el incentivo de dar. Y el segundo es una advertencia. Y por lo general, cuando Dios da aliento, también da una advertencia. Así que primero que todo, veamos el aliento. Vayamos a Lucas, capítulo 6, versículo 38, muy conocido. Y deseo que escuche con atención, quien quiera que sea usted y donde sea que escuche. Aquí está lo que dice la Biblia. Cuando leo este versículo, veo esto. Dice: dad, dad y se os dará. Lo que dé regresará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Vea lo que dice: dad y se os dará. Ahora, ¿quién está hablando? Quien habla aquí es Dios. Y dice: si das, me aseguraré de que te sea retribuido.
Y será mucha atención. Y así es como Dios enfatiza las cosas. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Eso dice. La forma de manejar el dinero será la forma de obtenerlo. Pero si soy mezquino con el dinero y todo es para mí, si todo se centra en mí, recibiré lo que pueda hacer yo mismo. Si lo hago como Dios dice, recibiré lo que Dios dé. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Dios se lo retribuirá. Ese es su estilo de motivación. No podemos dar más que Dios, por la sencilla razón que eso fue lo que dijo Dios. Soy el dueño de todo. Y si Dios es el dueño de todo, Él lo controla todo. Y si le doy adecuadamente, como debo, como dice claramente la Biblia, de eso hablaremos en un momento, si damos, entonces Dios se asegurará de que seamos recompensados por nuestra obediencia a Él. Porque el dar es un acto de obediencia a Dios. No se trata de lo que haga la Iglesia. ¿Qué hará esto? No, el asunto no es ese. El asunto es si soy obediente o no. Y esta es una palabra de motivación. Luego veamos la advertencia de Dios. Porque Dios da una advertencia si dejamos de dar. Vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 6, un pasaje bíblico muy fuerte. Fíjese lo que dice. Quizás usted sea una de esas personas cuya meta es enriquecerse, entonces no le agradará este versículo. Fíjese lo que dice. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en... ¿En qué? En la tentación. Caen en la tentación. Y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Piense en esto. El deseo de dinero vuelve a la gente deshonesta. Hasta les lleva a robar. Y peor aún, les lleva a matar. El dinero es algo peligroso si no está bajo el control de Dios y conforme a su voluntad y propósito. Y ahora escuche lo que dice. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No dijo que el dinero fuese malo, dice que el amor al dinero quiere un poco más. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No puede ser más fuerte cuando se trata de la advertencia de Dios. Pasa exactamente eso. Cuando nuestra actitud hacia el dinero no agrada a Dios, ¿qué pasa? Deseos insensatos y dañinos llevan al hombre a la destrucción. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Al codiciarlo, ¿qué pasa? Sufren dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue. En lugar de perseguir al dinero, sigue. ¿Sigue qué? Sigue a la justicia, la piedad, la fe. Sigue al amor, la paciencia, la mansedumbre. No podría ser más fuerte. Porque tenemos otra opción. Es mi decisión ser obediente o no a Dios, pese a lo que sea. Hacer lo que Él diga y luego confiar en que proveerá lo que promete proveer. Entonces, una palabra de aliento. Dad y se os dará. Escuche, porque es Dios quien habla. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Y si no, ¿qué tenemos? Vacío, inconforme, infeliz. Porque conocemos gente que, digámoslo así, lo tienen todo, pero son desdichados. Y no hay ni un solo versículo en la Biblia que diga que las cosas me harán feliz. Lo que me hará feliz es una relación con Dios. Le invito a regresar a Malaquías por un momento y veamos este capítulo 3. Y en este tercer capítulo está el plan de acción de Dios.
Es su plan financiero para nosotros, y puedo decirle que lo he puesto en práctica desde que tuve mi primer empleo. Ganaba $4, y aunque no sabía mucho, le daba a Dios el 25%. Y bueno, alguien dirá, ¿por qué no le dio solo el 10%? Bien, siendo niño no tenía dinero, y luego Dios me dio un empleo de $4. Pensé en 42 centavos, de cierto modo, y le daba $1. Y estaba agradecido, no sabía nada del diezmo. Nadie me había dicho nada de diezmar. Luego recibí otra ruta de periódicos y pasé de $4 a $16 a la semana. Dios multiplicó el 25% de lo que le di. Y claro, le di más que un diezmo. No sé exactamente cuánto daba. Pero aprendí una lección. Y nunca he olvidado la lección. Y le aseguro que he estado en situaciones y circunstancias que solo Dios me ha podido rescatar. No han sido deudas porque siempre las he evitado. Cada vez que he tenido una necesidad, Dios ha estado allí para suplirla. Por tanto, estoy completamente persuadido y convencido de que lo que Dios promete lo llevará a cabo. Y ahora escuche este pasaje. En Malaquías, capítulo 3, versículo 8, dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y Dios contesta, en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Si alguien no diezma, le está robando a Dios. Si no estuviese mal, ¿por qué diría robar? ¿Por qué no usa la palabra negar? No. Algo que lo hiciera ver un poco más aceptable. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Escuche lo que dice. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Está hablando de Israel, pero el principio se aplica a todos los creyentes. Y ahora dice, esto es lo que quiero que hagan. Traed todos los diezmos al alfolí, la iglesia, en aquel tiempo el templo, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esa es la promesa del Dios soberano del universo, quien lo controla todo, y leímos que es el dueño de todo. Y veamos ahora este versículo. ¿Robará el hombre a Dios? Así será. Dice, me habéis robado. ¿Y qué me están robando? Diezmos. Y bueno, ¿y qué es un diezmo? Un diezmo es el 10%. Dios dice, están robándome en diezmos y ofrendas. El 10% era lo que Dios requería y luego las ofrendas. A menudo puede requerir más de un 10%. Alguien dirá, no puedo vivir con eso. ¿Insinúa que Dios es mentiroso? Quizás diga, pues no sabe cuántas deudas tengo. Tal vez tenga muchas deudas y serios problemas, pero le será difícil creer esto. Pero le aseguro, lo he visto una y otra vez. ¿Quiere salir de deudas? Empiece así. Comience a darle el 10% de su sueldo a Dios. No tengo manera de hacerla. Inténtelo. Inténtelo, porque esta es su promesa. Él dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová, y vean lo que haré. Si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y usted dirá, ¿y cómo es eso posible? Bueno, yo no sé cómo es posible. ¿Sucede? Sí. Sí, sucede. Dios siempre honra su palabra. Y dice, bien, algunos de ustedes no han hecho eso. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos. Y ahora alguien dirá, mi diezmo es de 5%. Eso es como esta moneda de 5 centavos vale 10. No es así. Traed
todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Esto es lo que dice. Dios sabe que dudaremos de él y dice: probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. En la prueba os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y puede que alguien diga: lo siento, pero no puedo hacer eso. Pero eso fue lo que dijo. Es una prueba y algunos ni lo intentan. He visto gente en toda clase de deudas y nadie que ha intentado esto ha regresado a decirme: bueno, intenté lo que usted dijo y no funcionó. Nadie. Por esta razón, mire, no es mi promesa, es la promesa de Dios. Y Dios dice: si me traen todos los diezmos al alfolí, haré esto. Dice: derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mire, la bendición de Dios no llega a gotas, se rebosa. Y quizás diga: estoy en necesidad. Si así es, comience a diezmar. Bueno, es que, ¿sabe qué? ¿Qué dijo Dios? Dijo: probadme. Así que Dios reconoce que comenzar a diezmar es una prueba. Y no me ha escuchado decir ni una sola palabra en cuanto a darle dinero a la iglesia. Porque no se trata de eso, se trata de ser obedientes a Dios. Si diezmo a Dios y le doy lo que le pertenece, esto es lo que haré: derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Y sabe qué? Mire, no podrá darse cuenta de cómo sucede, no podrá descifrarlo. De ser así, haría esto: esto fue lo que hice, comencé a diezmar y a hacer esto y aquello. No fue usted. Le tomó la palabra de Dios en su prueba. Le obedeció y Dios hizo lo demás. Mire, Dios no solo proveerá lo que usted necesita, y no solo se mostrará fuerte y generoso, porque dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Esto es lo que dice. No solo eso, no solo viene con obediencia lo que he requerido, sino que les protegeré. Dios dijo: protegeré sus cosechas. O sea, lo que está diciendo es: al ponerme a prueba y al darme el diezmo que me pertenece, porque soy dueño de todo y eso es lo que requiero que me devuelvan, esto es lo que pasará. Verá que Dios le protegerá. Mire, Dios no mendiga dinero porque lo necesite. ¿Recuerda dónde empezamos? Dios es el dueño de todo. Así que no es que necesite algo. Él no necesita nada. Él quiere que lo amemos, que lo obedezcamos y sigamos, porque esa es la forma más sabia de vivir y es la vida que Él nos tiene. Y al ver lo que hace el mundo frente a lo que Dios dice, le aseguro que Dios no se quedará corto en ningún lado. Traed todos los diezmos al alfolí. Esto haré. Pónganme a prueba y verán lo que haré. ¿Sabe a qué se resume esto? Una de dos palabras: obedecer o desobedecer. La decisión es mía, la decisión es suya. Y quizás alguien diga: sí, pero usted no conoce mis circunstancias. He escuchado tanto eso. Permítame decirle: no necesito conocer su circunstancia. Escuche, Dios la conoce. Y Dios puso en su palabra, conociendo todas las circunstancias que existieran, dijo: esto pasará. Hagan lo que les digo y les bendeciré. De hecho, les bendeciré de tal modo que otras personas se preguntarán: pero sabe, si obedece a Dios y confía en Él, hace lo que dice, Dios le bendecirá y protegerá personalmente. No importa lo que suceda o digan los demás. Esa es su promesa. Dios no le hizo esa promesa a los Estados Unidos ni a otro país. Esta es una promesa personal al pueblo de Dios. Y permítame preguntarle: ¿está diezmando? Veámoslo así. ¿Desean lo mejor de Dios para su vida? ¿Cree que Dios dice la verdad?
Él es el dueño de todo. Dios pide un diezmo. Y Él promete rebosar con bondad y protección, cuidado y bendiciones en su vida. Es cuestión de creerlo o no. Y puedo decirle, en todos estos años, Él cumple su palabra cada vez. La cumple. Entonces sabía que usted tendría su propia forma de manejar sus finanzas, pero sabía que no estaría feliz. Pienso en cuántas personas se divorcian por dinero, y quienes pierden su empleo por dinero, y se pierden relaciones por dinero, y no pagan sus deudas. O sea, cuando obedecemos a Dios, tendremos suficiente, quizás más que suficiente, porque tendremos paz, felicidad, contentamiento en nuestra vida. Y sobre todo, viviremos en una relación de obediencia a nuestro Padre Celestial. La decisión es nuestra, y mi oración es que usted tome la decisión sabia. A lo mejor alguien dice, bueno, yo es que no soy cristiano. La primera decisión que debe tomar entonces es esta. Debe reconocer que fue creado por Dios y que Él quiere lo mejor para usted. Lo que significa que la decisión más importante en su vida es aceptarlo como su Salvador personal. Pídale a Jesús que perdone sus pecados, rinda su vida a Él, y cuando rinda su vida a Él, la entrega por completo a Dios y pídale que le salve. Porque Él dijo que si confesares a Jesús como Salvador y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y entonces su futuro eterno se definirá. Y luego pídale al Señor que le conceda el deseo de su corazón, obedecerle en todo aspecto de su vida. No puede perder obedeciendo a Dios. Y esa es mi oración por usted, que le obedezca, y donde sea que esté económicamente, vaya a casa y diga, está bien, Señor, no puedo lograr que esto funcione. Pero fíjese en esto, al ver cuánto debo y lo que necesito hacer, no puedo lograr que esto funcione. Luego, regrese a Malaquías, capítulo 3, a una palabra, te probaré. Así que debe decidir. Y piense en cuán sencillo es. Hay que decidir, ¿estoy dispuesto a creer al Dios que creó todo el universo y quien lo mantiene? ¿Estoy dispuesto a creer la palabra de Dios, que es totalmente cierta? ¿Estoy dispuesto a creer todo eso? ¿O creo que soy tan listo para hacerlo sin Dios? Bueno, déjeme decirle, no somos tan sabios para hacerlo sin Dios. Y sabe, a veces creo que hay personas que dicen, bueno, no creo que tenga que hacer todo eso. No tiene que hacerlo. Pero si es sabio, lo hará. Gracias, Padre, por haberlo hecho tan sencillo. Si sabemos contar hasta 10, podemos diezmar. Y si en verdad queremos serte obedientes, has prometido hacer rebosar nuestra copa llena, que sobreabunde. Así que hoy venimos a decir gracias, Señor, por darnos dirección clara, instrucción sencilla y sabiduría, querido Padre, para obedecerte y verte obrar. En el nombre de Jesús. Amén. Lo significativo del nacimiento de Jesucristo. La escena del pesebre con Jesús, María y José y varios animales en el establo es una en que la mayoría hemos pensado y hemos visto, y de la cual hemos hablado por muchos años. Pero hoy, esta pequeña escena tan sagrada se ha vuelto un punto de ataque. Y al pensar en los pesebres que colocaban en varios sitios a principios de este siglo, era más común verlos en el pasado. Pero poco a poco se han ido desechando debido a que algunas personas lo han objetado, lo vieron como un punto de ataque. El suceso más importante en la historia de la humanidad es un punto de ataque para quienes odian a Dios, para quienes odian la religión, quienes son agnósticos o ateos. Se ha convertido en punto de ataque y luego se volvió un tema político. Así hoy se ven cada vez menos nacimientos con María, José y Jesús y todo lo demás que conocemos. Entonces lo llevaron a la corte, hicieron de todo por eliminar la escena del pesebre.
Pero piense en esto. Dios puso el primer pesebre aquí y no importa lo que alguien diga o haga, ni las leyes que aprueben. Los efectos de la escena del pesebre seguirán aquí cuando Cristo venga. No importa lo que traten de hacer. Y cuando entiendo lo que en verdad sucedió en aquel sitio, en aquel lugar, donde haya sido, hoy en día hay pesebres en todo el país. No importa lo que trate de hacer la gente. Así pues, deseo que hoy reflexionemos un poco más a fondo, porque se trata más que de María y José y los pastores que vinieron. Entonces, al ver esa escena es fácil decir, la hemos visto por años, pero ¿qué representa? Es un recordatorio de la salvación. Nos recuerda que no hay que preocuparse por la muerte. Nos recuerda que nuestros nombres están en el libro de la vida del Cordero. Es un recordatorio de que toda nuestra bendecida seguridad no es por nada que hayamos hecho, sino tan solo responder a la verdad del mensaje del Evangelio, lo que comenzó pictóricamente allí mismo en esa situación. Y luego, al comenzar a ver lo que dice la Biblia respecto a él, deseo que vayamos por un momento a Colosenses capítulo 1, porque aquí hay una gran descripción de lo que se trata esta escena del pesebre, aquí en este primer capítulo, hablando del Señor Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eso estaba sucediendo. Él es, mucha atención, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, en esa escena está el bebé que acabamos de describir, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y luego dice la palabra, y Él es. No dice fue, sino es. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, acostado en ese pesebre había un bebé, de quien es cierto todo lo que leímos. La gente critica esa escena es una imagen de lo más significativo que ha sucedido hasta la cruz, la crucifixión y la resurrección. Y dice la Biblia, y Él es antes. Escuche bien, no dice fue, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, o sea, la resurrección, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Eso fue lo que sucedió y eso representa esa escena. Esa es una gran descripción del Señor Jesucristo. Así que cuando alguien le diga a la ligera, debes quitar ese nacimiento del jardín de tu casa o solo es algo religioso, no, no solo es algo religioso, es realidad. Todo al respecto es sagrado para todos quienes tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Y debemos volver a la palabra y decir, sucedió esto, y la razón por la cual soy salvo y mi nombre está en el libro de la vida es porque Dios decidió venir a la tierra en la forma de un bebé, dio su vida en la cruz, pagó toda mi deuda de pecado, aun antes de que yo naciera. Piénselo, nuestros nombres están en el libro de la vida del Cordero. Y piense en esto, nada es por nuestro mérito. Piense que pasará toda su vida y las bendiciones
de Dios que recibirá, y el perdón de pecado es suyo, y su nombre está en el libro de la vida. Nadie puede atribuirse mérito alguno por nada de eso. Así que en Navidad, si hay algo más que dar, hay que darlo. El dar regalos a otros nos recordará que ya hemos recibido el mayor regalo que podremos recibir, el regalo del Hijo de Dios, como nuestro Salvador y Señor, la esperanza y la promesa del cielo para siempre. Eso es nuestro. Y piense en esto. No se puede determinar el valor de alguien por su entorno. Piense en Jesucristo. No nació en un palacio. Uno creería que el Hijo de Dios debería haber nacido en un palacio, ¿verdad? No. Nació en una cunita. Así que no podemos fijarnos en el entorno. ¿Y Belén dónde estaba? Un pueblito. Y nadie que entrara a un establo como ese podría creer que Dios estaba acostado allí. Eso no era posible. Que Dios Santo escogiera venir a la tierra en la forma de un bebé nacido de una virgen. Así pues, para mí lo interesante es que quienes tratan de criticar el nacimiento virginal y lo toman por burla y dicen, eso es imposible. ¿Y qué decimos? Sí, claro que es imposible. Eso no requeriría un milagro. Sí, exacto, es un milagro, porque Dios obra a un nivel que el hombre no podría entender. Dios vino a la tierra en la forma de un bebé, para crecer como cualquier otro niño, salvo sin pecado. Y un día entregó su vida para que tengamos vida eterna. ¿Pueden explicar eso? No. Y creo que una de las razones por las que quieren deshacerse es por ser tan contundente. No pueden explicarlo. Miren, es su orgullo. No pueden explicar cómo un bebé podría darles vida eterna. Y no pueden explicar cómo actúa Dios. Así que tenemos mucho que agradecer. Cuando conozco a gente así no me molesta. Siento compasión por ellos, por la sencilla razón de que pueden tener una mente brillante, que puede explicar, inventar de todo, pero no pueden concebir que Dios se haga niño, bebé, que Dios crezca, muera en la cruz, resucite y regrese al Padre y escriba nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. No lo conciben. Y comprendo por qué no lo entienden. Una de las razones es porque no quieren. Es natural. Si alguien quiere llevar una vida pecaminosa, no querrá creer todo eso. Así que entiendo por qué son insensatos, son necios, para no considerar el hecho de que el nacimiento de Jesucristo fue una realidad. Y el hecho de que anduvo entre los hombres es una realidad. Que murió en una cruz es una realidad. Y que murió para salvarnos de nuestros pecados es una realidad. Que resucitó de los muertos es una realidad. Se sienta a la diestra del Padre como juez de la humanidad. Mire, si yo no quisiera una vida consagrada, no querría creer eso. Pero lo siento, es la verdad. Y lo que ven con desdén es su única esperanza de vida eterna. Así que seamos sabios. Piense en eso. Posiblemente, si es verdad, ¿qué significa para usted? La Navidad no se trata de paquetes ni de comida, no se trata de diversión, se trata de Dios, se trata de Cristo, de la cruz, de la resurrección, se trata de esperanza, de seguridad, de no ser Jesucristo el Hijo de Dios, de no haber muerto en la cruz y pagado nuestra deuda de pecado como expiación, no tendría sentido. Pero gracias a Dios todo es verdad. Su verdad eterna dispuesta antes del origen del mundo. Es un tiempo significativo, mucho más serio de lo que lo toman. Entonces, al pensar en esto, considero el hecho de que Dios nos dio sus revelaciones más grandes de una manera tan humilde. Piense en eso. Pudo haber hecho que Jesucristo fuera un gran emperador. Pudo haberlo hecho un gran rey. Había reyes, hubo emperadores, toda clase de gente importante. Pero piense en lo que hizo Dios. Conmocionó al mundo.
se levantó de la tumba y a todos quienes lo hemos aceptado como nuestro Salvador, Dios nos ha cambiado la vida. Y si alguien me dice, ¿y cómo sabe que es salvo? Puede explicarlo, tiene certeza en su corazón. ¿Por qué? Porque es una promesa del Dios Todopoderoso. Tenemos una relación con este Jesucristo y una relación con Dios Todopoderoso. Todo cambió en el momento en el que Cristo fue concebido en el cuerpo de la Virgen María, y de ahí en adelante la vida de Jesucristo lo ha cambiado todo. Este fue un suceso en el tiempo que lo cambió todo, y a todos los que siendo sabios aceptamos a Cristo como Salvador, nos dio la promesa de la vida eterna. Entonces, al considerar que Dios les reveló esto, todo esto a un montón de pastores, también hace algunas cosas que no esperamos. Por ejemplo, Dios hizo posible que vayamos al cielo y lo llamó nacer de nuevo. Y lo hizo lo suficientemente sencillo que si confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en ese bebé nacido en Belén, que creció siendo carpintero, el Hijo de Dios, el Mesías, quien se sienta a la diestra del Padre. Lo hizo tan sencillo para que pudiéramos entender la salvación. Piénselo. Jesucristo no hablaba en términos complicados para la gente. Hablaba de asuntos que podían entender. Hablaba de ovejas y del amor y de la vida. Hablaba de las relaciones. Hizo posible que entendiéramos cómo piensa Dios, porque era Dios en la carne. Lo hizo fácil de entender. Y quizás alguien diga, no siempre entiendo todo lo que dice la Biblia. Quizás todos diríamos que hay asuntos que no entendemos del todo. No entendemos los milagros sin estar dispuestos a darle crédito a Dios, quien tiene el poder para realizarlos. Así Dios ha hecho todo esto posible, incluso para un niño. Recuerdo una mañana, mi hija Becky tenía 5 años y me dijo después del desayuno, «Papá, ¿podemos orar? Quiero aceptar a Cristo como mi Salvador». 5 años. Lo primero que pensé fue, «Becky, ¿entiendes esto?». Así que comenzamos a hablar un poco y me aseguró que entendía, que Cristo murió en la cruz por sus pecados. Piense en una niña de 5 años preocupada por el pecado, que murió por sus pecados y si los confesaba sería salva. Bueno, estuve con ella esa semana y me dijo, ¿te acuerdas cuando te arrodillaste al lado de mi cama y oré y le pedí a Cristo que entrara en mi corazón? Nunca he dudado de eso. Piense en el mundo, en toda su sabiduría, piense en lo que hizo Dios. Hizo posible que tanto niños como adultos entendieran lo suficiente del perdón para orar y tener vida desde muy temprana edad. Tantas cosas al respecto, como las computadoras que son tan difíciles. Y Dios hizo lo más importante de nuestras vidas tan sencillo. Si estás dispuesto a confesar, a estar de acuerdo conmigo en que eres pecador, si estás dispuesto a pedirme perdón de tus pecados, si estás dispuesto a pedirme que te perdone conforme a que morí y pagué toda tu deuda del pecado para salvarte y para siempre. Piense en lo sabio que fue. Cuán sabio es Dios. Él no quiso que fuera complicado. Planeó que fuera sencillo para que incluso un niño pudiera entender el perdón. Y que la paga fue la cruz, su sangre, y que este Jesucristo resucitó de la tumba y está sentado a la diestra del Padre. Y luego, esto fue lo que hizo. Envió al Espíritu Santo para convencernos, para ayudarnos a identificar y entender el pecado en nuestra vida, para poder ser salvos desde muy temprana edad. Yo a los 12, mi hija a los 5, y creo que Andy tenía como 8 años. Piénselo. Mire, su futuro eterno depende de la decisión que tome
al aceptar a Cristo como su Salvador. ¡Qué Dios tan maravilloso! Dios nacido como un bebé, en un pesebre, no en un palacio. Creció en un hogar normal, cuya madre fue criticada porque no parecía ser muy pura. Mire todo lo antinatural que Dios hizo si consideramos la santidad. Cada suceso fue santo, cada suceso fue justo, porque así es Dios. Él no actúa conforme a lo que pensemos, Él opera conforme a la perfección, santidad, justicia, pureza, verdad. Él actúa partiendo de la verdad. Y así dice la Biblia: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es la gran verdad. La gente no puede entender esto de la vida cristiana sin nacer de nuevo, sin una transformación en su vida. Y al hacerlo, todo cambia. Porque los caminos de Dios y los caminos del hombre difieren. Y al ver la historia y el nacimiento de Jesucristo, no es como nada de lo que pensaríamos hoy. ¿Quién era María? Una jovencita de Nazaret. ¿Quién era José? Un tipo por ahí. Y vea lo que Dios hizo mediante ellos. Mire, nunca subestime lo que Dios quiere hacer en su vida. Quizás Él quiera hacer algo en su vida y usted piense: ¿quién soy yo? ¿Se imagina lo impresionada que estaría María al enterarse de que estaba embarazada? Quizás tan aterrada estaba, salvo que Dios le había hablado. Si usted trata de amoldar su vida al mundo, quizás se pierda lo mejor de la vida. Al rendir su vida a Cristo y al decirle que lo que sea que Él quiera hacer en su vida está bien, le entrega su vida a Él. Quizás nunca tenga un gran empleo y el mundo tal vez no sepa de usted. Pero al entregar su vida a Cristo, esto es lo que tendrá. Tendrá lo mejor. Así que quizás hoy sea bueno reflexionar en su vida y recordar los momentos arduos que ha tenido usted o que tuvieron sus padres. Quizás no tenía muchas cosas que sus amigos sí tenían. Y recuerde esto: Dios no comete errores. No hay errores. Él hace lo que solo la sabiduría de Dios podría hacer. Él no comete errores. ¿Y sabe qué? Dios no ha cometido ningún error en su vida. No lo ha hecho. Él ha permitido cosas que a usted no le gustan. Y eso es normal. Ha permitido cosas que le causan sufrimiento y dolor. Pero al aceptar a Cristo como su Salvador, Dios lo puso a usted en un alto nivel. No significa que no sufrirá. Y a veces acusará a Dios de maltratarle. Pero la verdad es que Dios le cuida. Y si usted pone sus ojos en el mundo para ayudarle a entender lo que Dios está haciendo en su vida, quizás nunca lo entienda. Él le salvó y nadie puede decir: entiendo por qué Dios me salvó. No, no es así, no lo entiende. Entiende quizás lo que sucedió cuando Dios le salvó. Pero, ¿y su vecino? No le ha salvado. Algunos amigos, colegas, algunos no son salvos. Les ha hablado de Cristo, pero aún no son salvos. Porque todos dependemos del Cristo resucitado, nacido en un pesebre, un extraño para su propia gente. Nunca lo entendieron. Así que la Navidad es un tiempo maravilloso de nuestro Dios admirable, de gran amor, quien hace cosas que nunca entenderemos y quien hizo algo que nunca podremos explicar del todo. Tomó a esta jovencita de Nazaret y a este joven José, hizo algo maravilloso en sus vidas y desde entonces ha estado cambiando vidas. Ahora, si no es creyente, quizás no haya entendido esto, pero permítame decirle, nunca entenderá si no está dispuesto a entender, dispuesto a reconocer el hecho de que este Jesús ha transformado el mundo.
Este Jesús no es como ninguna otra persona nacida. Él es el camino a Dios. Y nunca podemos encontrar una razón legítima para criticarlo, porque Él era perfecto. ¿Quién más iría a una cruz por sus pecados? Solo el Hijo de Dios. ¿Quién más le perdonaría por todo lo sucio que ha hecho y ha pensado? Solo el Hijo de Dios. O tiene a Jesucristo y su perdón, o un día estará frente a Dios y será juzgado por su falta de fe y su pecaminosidad. Si está dispuesto a unirse a las filas de los hijos de Dios al confesar sus pecados y rendir su vida al Señor Jesús, su nombre será escrito en el libro de la vida del Cordero. Y no importa lo que le suceda desde ese momento, porque al morir la Biblia dice, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pero para quienes mueren sin Cristo, ausentes del cuerpo, juicio. Es una gran oportunidad. Y recuerde esto, no hay otra forma de ser salvo, de ser perdonado, no hay otra forma. El que no naciere de nuevo. Si Dios no transforma su vida, no hay otro modo. No sé qué ha escuchado ni qué ha creído. ¿Es Cristo o separación eterna de Dios? Y pienso en lo paciente que ha sido Dios con usted. Lo más sabio que puede hacer si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, quien sea y donde esté, es pedirle al Señor que perdone sus pecados. Entréguele su vida y permita que Él cambie su destino eterno. Somos salvos por fe, por la gracia de Dios, mediante la fe. Amén. Padre, gracias porque no lo hiciste a nuestro modo, sino a tu manera. Gracias por tu gracia, amor, merced, bondad, todo lo que derramas en nuestras vidas cada día. Y gracias por la crucifixión, por la resurrección. Y gracias porque has prometido regresar. Gracias porque prometiste volver un día y llevarnos a tu presencia contigo, ya sea individualmente o el día en que Jesucristo descienda del cielo con sus ángeles santos a raptar a su iglesia, el cuerpo de Cristo. Hoy solo queremos decir, Señor Jesucristo, te amamos. No siempre lo entendemos, pero te amamos, te adoramos y te pedimos que obres de tal manera en nosotros para que quienes nos conozcan, conozcan a Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.